Estamos para dar inicio. Bienvenidos a todos los compañeros y compañeras a este primer encuentro del Ateneo de Mujeres Peronistas. Tenemos a compañeros y compañeras de las 24 provincias que nos acompañan. Siempre pregonamos, lo cual nos caracteriza y al cual siempre apuntamos en gestar. Veo varias y varios compañeros que nos acompañan en los cursos y en las charlas que damos durante la semana también. La próxima va a ser el martes que viene a las 6, así que sean bienvenidos a participar de este nuevo ciclo. Ahora algunos de mis compañeros y compañeras les va a dejar en el chat el link del instituto por si quieren participar del resto de las actividades que hacemos desde el instituto. El Instituto Gestar empezó en el 2010 con un discurso inaugural de Néstor Kirchner, que nos invitó, nos interpeló a formar una dirigencia y una militancia comprometida con responsabilidad política y federal para todos y todas. Es el instituto oficial a nivel nacional del Partido Justicialista, así que por este motivo hoy tenemos la primera charla de este ciclo, que empezamos con motivo del mes de la lealtad. Este ciclo es para todas, para todos y todas. Este espacio no pretende agotar el debate sobre la problemática que nos atraviesa a las mujeres, a las diversidades y a las masculinidades que a veces nos oprimen a todos y todas por igual, ¿no? Este espacio es para abrir el diálogo y sobre todo para abrirlo a todas y a todos, todas esas voces federales de nuestro país a lo largo y ancho del mismo, que pretende que empecemos a hablar, ¿no?, desde todos los espacios políticos de una problemática que nos atraviesa como sociedad, como partido, que es la problemática, ¿no?, de la mujer, las dificultades que atraviesa la mujer para ganarse un espacio, para llegar a un espacio, una toma de decisión. Así que es por esto que vamos a contar hoy con la presencia de dos compañeras, Silvana Ginocchio, por la provincia de Catamarca, diputada nacional, y Carolina Gailar, por la provincia de Entre Ríos, también diputada nacional, que van a estar hablando hoy con nosotras, así que bienvenidas a las compañeras. Vamos a empezar con Silvana. ¿Cómo estás, Silvana? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Federica. La verdad que muy contenta de estar participando de esta reunión virtual y también con el sentido que tiene. Gracias, digamos, por la invitación y también de compartir acá un espacio con la compañera, con Carolina Gailar, que compartimos, digamos, bancas. Realmente escucharte mientras hacías la introducción, estas palabras de diálogo, masculinidades, diversidad, espacios de toma de decisión. Son, digamos, muchas de estas palabras, los temas, los ejes sobre lo que estamos trabajando y que tienen que ver, me parece, con el camino o este tiempo que transitamos y en la que hay, digamos, un verdadero debate dentro de la sociedad, y me parece que es bueno que se dé, y es bueno que existan estos espacios. Cuando me plantean el tema de paridad y representación política, dije, bueno, cuando encaramos este tema, ¿qué estamos queriendo decir cuando hablamos de paridad y representación política? Y creo que lo tenemos que abordar, estoy convencida de que lo tenemos que abordar desde ese derecho fundamental que tenemos de igualdad, que lo tenemos presente en importantísimos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene jerarquía para nosotros, y que esto de que nos está indicando que no puede haber ningún tipo de discriminación o distinción por razón de sexo, y que todos los ciudadanos también tenemos ese derecho a participar, digamos, de la vida pública, de las instituciones, de la política, y con igualdad de condiciones. Entonces me parece esencial
tomarlo a esto como un punto de partida, como ese derecho humano que es, y donde vemos que a pesar que las mujeres hemos incrementado, digamos, nuestra participación, todavía sigue siendo, digamos, esa paridad como la tarea a realizar, como estamos transitando un camino. Creo que si lo abordamos desde ese punto de vista de construcción y con todas estas lindas palabras con las que empleaste al inicio de la charla, creo que es posible que nosotros pensemos eliminar todas esas formas de discriminación que están presentes todavía y que necesitamos para garantizar esa paridad política que es fundamental para el crecimiento de ese espacio, como veía que está dentro de los temas del instituto, de gestar ese espacio de militancia federal, ¿no? Y con todos y todas. Entonces, digo, esto nos pasa a nosotros como país, nos pasa como provincia. Soy diputada, digamos, nacional por la provincia de Catamarca, y vemos que también más allá, en un ámbito, en un marco más grande, digamos, con una mirada más global, existe, digamos, los organismos internacionales están apuntando a esa falta de participación, de representación de las mujeres en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Las estadísticas nos están mostrando que esto sucede en todos los niveles y que esa escasa, y lo paradójico es que esa escasa participación que tenemos las mujeres contrasta o digamos, no resulta, digamos, equitativa con esa capacidad que tenemos las mujeres en generar esas agendas de cambio con temas de género y que las vamos a ver reflejadas en lo que son las políticas públicas. Se sabe que esta es la importancia de la participación de la mujer dentro de la política. Entonces, las estadísticas, los datos que conocemos, son, digamos, desde el presente que nosotros tenemos, son señales de alerta y que nos están dando, nos están mostrando que esa participación plena y esa igualdad a la que aspiramos no están dadas. O sea, y que existe un trabajo a nivel de comunidad internacional, a nivel de país, a nivel de provincias, a los efectos de poder alcanzarlo. Y creo que si no avanza, a pesar que tenemos estos marcos normativos tan importantes de nivel internacional, tenemos también nosotros dentro de nuestra legislación interna, es la presencia de los obstáculos. Nosotros, son obstáculos que, digamos, están ya estudiados, analizados, son esos obstáculos estructurales y que tienen que ver con los estereotipos de género. También no podemos desconocer que existen obstáculos que tienen que ver con la educación o también con los recursos, digamos, con la pobreza. Entonces son todos temas que de alguna manera confluyen a la problemática esta de la falta de participación de la mujer dentro de la política y la representatividad. Y estos obstáculos son tan profundos que persisten, porque nosotros tenemos leyes de cupo, de paridad, y sin embargo persisten, o sea, no podemos equilibrarlo, persisten. Si nosotros, digamos, hacemos historia dentro de la Argentina, tenemos ese antecedente interesantísimo, importante, del Partido Peronista Femenino, ¿no? Que fue o sea, digamos, es la primera movilización esa masiva de mujeres. Era un contexto diferente, pero allí es donde está un germen del trabajo ese organizado y también del empoderamiento de la mujer y que estaba liderado por Evita. Un empoderamiento que, si se lo analiza, iba más allá de la política, porque tenía, digamos, se reflejaba en lo cultural, en lo económico, en lo social. Incluso hace días celebrábamos en el recinto un nuevo aniversario del voto femenino, que tuvo un tremendo impacto social. Esto de que las mujeres tenemos que hacer caminos, estoy convencida que es así. Quienes estamos trabajando en la política, estamos, digamos, dentro de este espacio, tenemos esa clara conciencia del compromiso, de las acciones que tenemos que llevar adelante, esas acciones transformadoras para poder alcanzar esa efectiva participación en igualdad de condiciones, con esa perspectiva de género, y tomándolo como ese derecho humano que apuntaba al inicio, porque considero crucial. La Argentina es absolutamente diversa,
O sea, no es lo mismo para mí como catamarqueña hablar de este tema a que cómo se lo puede abordar desde a lo mejor las ciudades más importantes del país y densamente pobladas, en las capitales más chicas del interior o en el interior del interior. Los datos estadísticos están diciéndonos que la desigualdad se hace mucho más presente en las poblaciones con una menor densidad o menores a 10.000 habitantes, y que la discriminación en la toma de decisiones también se hace más notable, digamos, en este tipo de comunidades. Entonces, esto es una diversidad que creo que en esto de espacio federal de militancia son cuestiones que creo que las tenemos que abordar desde esta perspectiva. En mi experiencia personal como mujer no es muy diferente a la que le puede haber sucedido a muchas que estamos trabajando, que entraron a la política, y que esto de las mayores exigencias es una constante. O sea, hay arraigadas estructuras sociales donde ser mujer o estar al lado de alguien, o también de las mujeres jóvenes, o sea, esto de desactivar una valoración de las capacidades personales y abrir ese abanico, digamos, de prejuicios, de acciones dirigidas a la mujer, nada más que por ser mujer. Esto lo vemos todavía, lo vemos en medios o en redes, el uso de los estereotipos de género por roles, y donde se nos niegan las competencias. Esto es, digamos, un obstáculo, y creo que de alguna manera, supongo, están destinados a tratar de desalentarnos a las mujeres a la participación política. No obstante, tenemos, digamos, desde la tipificación de esta violencia política, ya, digamos, no pasa desapercibida. Esto se está visibilizando, y no la estamos naturalizando las mujeres como a lo mejor puede haber sucedido en otro momento. Es real que las mujeres no tenemos las mismas posibilidades que los hombres para ser nominadas, digamos, como candidatas. En las últimas elecciones encabezaban las listas mayormente los varones, y que tampoco, digamos, una vez elegidas a veces finalizan, digamos, dificultades. Por eso es que se habla de esto imperioso de destinar esfuerzos para favorecer, digamos, esta participación igualitaria. Creo que en mi territorio he visto, he advertido un mayor interés y un apetito, me gusta decir un apetito por visibilizar y tratarlo al tema. Hablar sobre uno, cuando está presente en reuniones o cuando está en el interior, en los grupos de mujeres en los que interactuamos, se advierte fácilmente que hablar estas temáticas, debatirlas, sobre digamos, esto de ocupar lugares de decisión, la violencia, la participación, genera ese interés, digamos, y que hacen hacer la pregunta o el compartir las experiencias, a lo mejor negativas, y también esa esperanza de poder modificarlo, y creo que en la mujer hay una actitud proactiva, y por eso lo llamo como apetito, y siento que en ese apetito es donde está esa necesidad de debatirlo, de tratarlo, de visibilizarlo, de hacer esa apertura para que permitir el acceso. Y dentro de la invisibilización creo que está también la militante y también la mujer que no ha podido acceder a participar. La provincia de Catamarca, digamos, en las anteriores elecciones, esto lo cuento porque nos están escuchando de distintas provincias, lo cual celebro muchísimo, tiene, digamos, una ley de paridad, y se advierte un aumento en las bancas de las mujeres en la Cámara de Diputados. Hay de 41 bancas, 16 son ocupadas por mujeres. Hay un leve incremento, digamos, en el año 2019. Sin embargo, en el Senado no sucede esto, por cuanto está ocupado íntegramente las bancas por varones. En los municipios la brecha es todavía más amplia. Tenemos solo 3 municipios que están ocupados por mujeres.
de 16 departamentos y 36 que son de esos departamentos. O sea que estos datos nos están dando un patrón de desigualdad que perdura y que hace necesario que la mujer comience a tener un mayor protagonismo, y donde creo que es fundamental también el trabajo de las jóvenes. O sea, y se ve la mujer que comienza, digamos, a participar y tiene una posición distinta. Esto lo veo yo de, por ejemplo, si comparo a un análisis de lo que fue la campaña del año 2017, la campaña del año 2019, hay ya una posición diferente de la mujer en cuanto a la participación y a la necesidad o la lucha de poder encontrar, digamos, los lugares que le corresponden y no quedar relegadas a la suplencia. Esto se nota y es muy visible. Dentro de lo que es el gabinete de la provincia, hay de los 15 ministerios, 5 son ocupados por mujeres. Hay un avance. Lo bueno es que estas ministras no están, digamos, no están en áreas que tradicionalmente eran ocupadas por mujeres, sino que tenemos, por ejemplo, una ministra de minería, y que la participación de las mujeres se incrementa en el nivel de direcciones, digamos, y se puede aproximar más a lo que se puede decir una paridad. Dentro de lo que es el partido, este año estamos trabajando en una agrupación de mujeres donde se milita por la paridad en la representación política, que se llama Movimiento de Mujeres por la Igualdad, y que todo lo que va el año estuvo trabajando con distintas charlas, con temáticas, digamos, similares como la que estamos participando ahora, y que nos encontramos en este momento digamos, sentando las bases para el funcionamiento de esta organización. Y esto la verdad que ha creado un canal de comunicación de ida y vuelta de lo que nos pasa a cada una en los lugares en los que estamos. Y esto nos ayuda, y creo que también abre el camino ese que necesitamos de esa militancia paritaria. Desde mi punto personal, creo que el abordaje que tenemos que hacer de esta, digamos, temática es integral. Creo que el tema tiene una complejidad que nos pone en contacto con todo lo que forma parte de la vida de las mujeres. Y que, como recién hablábamos con la diputada, con Carolina, existe, digamos, también esta necesidad de compatibilizar, de establecer esa conexión entre lo que es la vida política y la vida privada, el hogar y la familia, las estructuras rígidas que persisten, y que se conecta con temas que hoy la sociedad está, digamos, debatiendo, que nosotros como legisladores, como representantes, lo tenemos en nuestras agendas, que son las políticas del cuidado, y que tiene que ver, por ejemplo, también con cómo se reparten las tareas dentro del hogar. Entonces, todos son temas que son propios de este tiempo en el que nosotros estamos. Y si veo los cambios que nosotros, digamos, que implica esta participación, me gusta hablarlo, digamos, como desde esa revolución que tenemos que producirla dentro de los espacios cotidianos, en nuestros espacios. ¿Cómo puede ser la del hogar, el partido, el barrio, el trabajo, las organizaciones, digamos, de trabajadores, entre las jóvenes? Es importantísimo que nos incluyamos en la política. Toda lucha tiene una tensión por ese reconocimiento de derechos, pero la política no puede ser exclusiva de los hombres. Entonces, las mujeres tenemos que considerar hacer política y tener más mujeres líderes, más espacios de decisión, estar en las listas, incorporar a las jóvenes, principalmente en el interior, donde se nota, en el interior es donde vemos más rigidez. Entonces, como yo decía, ahora, ¿cómo, digamos, tenemos las normas, tenemos, digamos, ya para ir concluyendo, tenemos las normas, tenemos, digamos, nosotros ya una perspectiva que las mujeres dentro del colectivo lo tenemos incorporado como agendas de trabajo, y creo que nos falta hacer alianzas. Creo que tiene que haber, en función de los obstáculos que mencionaba, tenemos que tener esas alianzas imprescindibles entre los distintos actores de la sociedad. Creo que abarca, digamos, a los entes gubernamentales, no gubernamentales, académicos. Creo que la sociedad tiene que comprometerse en esta lucha. Creo que son buenos los programas para dar impulso a estas políticas que tienen que tender para alcanzar, digamos, la paridad de la que nosotros estamos hablando, y asegurar que se cumpla,
que se cumplan, digamos, los derechos políticos de las mujeres y que se hagan efectivos estos principios que nosotros tenemos que verlos como rectores de la democracia. Indefectiblemente yo creo que todo esto atraviesa nuestra realidad, no es casual que nosotros hoy lo estemos hablando dentro de esta reunión y que se plantee así con este criterio federal que realmente es excelente, pero la falta de paridad la tenemos que asumir como una problemática real que impide y que la puede seguir impidiendo, digamos, o retrasar la pluralidad de voces que necesitamos y el desarrollo sostenible, y que si no lo conseguimos revertir, esto se va a prolongar. Por eso es importante estas decisiones, este compromiso, estas estrategias. Yo veo que sobre lo que es la construcción del peronismo, y las grandes referentes que tenemos nacionales, donde tenemos dentro del movimiento una Eva Perón, una Cristina Kirchner, en las provincias, en nuestra provincia hay referentes importantísimas, el colectivo de las mujeres. En la provincia de Catamarca, la exgobernadora Lucía Corpachi, que cuando llega a primera mandataria inicia realmente un camino tendiente a la inclusión de la mujer y que no estaba tan visible hasta ese momento, y yo la verdad que celebro que se continúe. Advierto, en lo personal, advierto que hay un avance, incluso lo puedo decir desde, digamos, mi trabajo, desde desde los planteos que recibimos de las mujeres. Creo que hay una posición y una mirada diferente con respecto a esto de inmiscuirse, de participar y de tener esa decisión de representatividad, de asumirla. Entiendo que sí, queda muchísimo por hacer por una relación de mayor igualdad, desde una visibilización, la no naturalización de la violencia, que es trascendental, el abordaje integral, que creo que lo tenemos que hacer, y también de esas alianzas a las que recién yo aludía, para que sí podamos garantizar esa equidad real, la no discriminación y ese debate plural y diverso, o sea, esa diversidad. Creo que es bajo estos lineamientos es que solo con esa participación paritaria de las mujeres en la política vamos a ver nosotros que se realicen esos valores y esa integridad democrática que a nosotros tanto nos interesa, federal, regional, y con una verdadera justicia social. Así que eso es todo, y bueno, quedo a la espera de las preguntas o inquietudes que puedan surgir de lo que conversemos acá con la otra diputada. Bueno, muchísimas gracias, Silvana, por tus palabras, especialmente por sumarte. También quería mandarles un abrazo peronista a los más de 130 compañeros que están presentes de todas las provincias, especialmente a las diputadas Rosana Bertone y Patricia Munier, que nos están acompañando, a Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y a Carla Pitiot, que están participando de esta charla, así que un cálido abrazo también a ellas. Y ahora vamos a darle la palabra a Carolina Gailar, que también nos va a estar contando un poco de su experiencia, a los compañeros y las compañeras que tengan alguna pregunta para hacer al final de la exposición de Carolina, tienen el chat disponible para dejar sus inquietudes ahí. Caro. Bueno, buenos mediodías a todos. Ahí la veo a Cristina Ponce, que es una gran funcionaria del gobierno de nuestra provincia, una militante histórica acá en Entre Ríos, así que es una alegría verla a Cris, a Liliana, la Lili del Tano, que es una gran amiga de ahí de Delviso, compañera militante también de profesionales de UPCN. Gracias, Maca, por la invitación, me encantó la propuesta, me parece que está buenísimo esto de encontrarnos, compartir nuestras historias, nuestras experiencias. Buenísimo, Sil, todo lo que contaste. De paridad te hablaste todo, así que yo no tengo mucho para decir, y voy a tratar de contar mi historia, pero más que por una cuestión autorreferencial, para ir contando cómo fue
fue desarrollándose y cuáles fueron los aprendizajes que yo tuve y qué me fue marcando para hoy, pensar cómo pienso y demás. La verdad que yo soy de General Campos, un pueblito muy chiquito, que es de acá en Entre Ríos, está muy cerquita de Concordia. Digo cerca de Concordia porque son esos lugares que no estaban en el mapa durante mucho tiempo hasta que estuvieron. Y bueno, fui muy inquieta desde muy chiquita, pero vengo de una familia radical. Mi abuela fue candidata a intendenta, se iba a todas las reuniones al comité, y desde muy joven tenía un grupo de amigos en el secundario más grandes que yo, nos juntábamos a la plaza a hablar y siempre me decían, Caro, vos no te das cuenta, pero yo hablaba de política mucho y me decían, vos sos peronista, tenés ideas peronistas. Bueno, y así armamos el centro de estudiantes, toda la historia, teníamos un grupo de profesores espectaculares. Qué importante que es el secundario, ¿no? La construcción de uno. Teníamos docentes que venían de Concordia y yo creo que experimentaban con nosotros porque eran gente muy copada. Y me acuerdo que en el pueblo muchos decían, pero ¿cómo no van a aprender matemáticas y biología? Queremos que nuestros hijos tengan mejor formación. Y la mejor formación que nos dio nuestra escuela secundaria, que es la única del pueblo obviamente, fue tener pensamiento crítico, ¿no? Teníamos mucha geografía, hacían mucho hincapié en humanidades, y lo que ellos nos decían es, al haber un solo colegio, lo mejor que le podemos dar es que ustedes tengan capacidad crítica. Así fue como para mí ese secundario me dejó toda una serie de enseñanzas, el tema del compromiso social, la justicia social, a discutir todo, a debatir todo, a no dar nada por sentado. Y creo que fueron de las cosas lindas que me marcaron mi adolescencia, y me di cuenta que en realidad era peronista. Pero bueno, vengo de una familia que discute mucha política, los domingos en la mesa y demás. Y mi abuela todavía no lo admite, ¿verdad? Pero bueno, es como que a la abuela le cuesta. Pero bueno, mi abuela terminó votando el peronismo porque su nieta fue a la lista, así que yo creo que le dio taquicardia, pero terminó asumiendo eso. Y la verdad que cuando me tocó irme a estudiar, decidí irme a Buenos Aires, porque tenía una tía, qué sé yo, y me fui a la facultad. Y en el CBC encontré una profesora de ciencia política que una vez que entregué un trabajo práctico me dice, ¿a vos te gusta mucho la política, etcétera, etcétera? Bueno, y ahí empecé a vincularme, me metí en una agrupación en la facultad, empecé a estudiar Derecho. Siempre fui muy soñadora y muy inquieta, ¿no? Y estudié Derecho porque creía que, nada, creía en la justicia social y en todo esto de que tenía que haber dirigentes o la política podía cambiar las cosas. Y cuando empecé la facultad, al tiempito llegó Néstor, nosotros teníamos una agrupación kirchnerista en la Facultad de Derecho, y bueno, en la militancia universitaria, ese fue mi primer acercamiento a la política más fuerte, ¿no? Esto de militar para que la facultad saque abogados que sean comprometidos con la justicia social, y no que salgan a ejercer la profesión de manera liberal. Y ahí, bueno, conocí un montón de compañeros, como Guado, como Mariano Recalde. Ellos estaban en una agrupación independiente, en ese momento llamada NBI, y nosotros estábamos en IURE, que era Ilusión, Utopía y Rebelión Estudiantil. La agrupación nuestra era muy kirchnerista, y era la época de Néstor, bajar los cuadros de la ESMA, así que era todo maravilloso, ¿no? Uno sentía todos los días que hacíamos una patriada, y bueno, y pintábamos, me acuerdo, el puente. Bueno, vino Fidel, hizo su discurso, ¿se acuerdan cuando vino Fidel Castro, hizo ese discurso en el puente de la Facultad de Derecho? Bueno, todos fueron años maravillosos, de mucha formación, de mucho debate, hacíamos charlas en la facultad para concientizar, y después me recibí. Ahí lo conocí a Alberto también, porque estábamos con el tema de la universidad y el rectorado, y la política universitaria me hizo conocer a Alberto. Fueron años maravillosos, ¿no? Porque una vez un amigo decía, no importa que te recibas rápido, importa el proceso de estudio, ¿no? Cuando uno estudia es lo que vayas aprendiendo. Mi mamá, si me escucha, o las que son madres me van a decir, Caro, ya vas a ver cuando Felipe sea grande, vas a querer que se reciba pronto. Pero en realidad yo creo que uno no es mejor profesional porque haga la carrera rápido. Y tenía un montón de compañeros que eran inteligentísimos y que tal vez terminaron unos años más tarde, pero que son muchos mejores cuadros, personas, muchos mejores también profesionales. Y así fue como después tuve un paso por la carrera de medicina, que no fui a estudiar medicina, pero fui a hacerme responsable de esa agrupación,
en la Facultad de Medicina, armamos una agrupación y ahí, bueno, me interioricé mucho en todos los temas, siempre fui una militante de la legalización del aborto, creo que desde que tengo 16 años y antes de saber que era peronista militaba la causa de la legalización del aborto porque entendía como una injusticia la situación que tenía que pasar la mujer ante una situación tan traumática, tan dolorosa, de un embarazo no deseado, estar sola y que el Estado no acompañe. Entonces creo que eso también me llevó a estudiar Derecho. Y bueno, cuando fui a Medicina, obviamente, fue otra experiencia interesante, ¿no? Porque los estudiantes de Medicina vivían en la facultad todo el día, entonces era otro tipo de militancia universitaria, otro compromiso, ¿no? El estudiante de Derecho pasaba por la facultad, iba a trabajar. Ahí militamos mucho el tema de la producción pública de medicamentos. Bueno, de hecho, cuando me voy al Congreso después fue uno de mis primeros proyectos. Y el paso por la facultad fue interesante. Ahí fui al Congreso y fui secretaria parlamentaria del bloque de Vilma Ibarra, de Carlos Heller, estaba Ariel Basteiro, y de ese periodo de ir al Congreso me acuerdo de dos cosas, ¿no? De la 125 y de la ley de matrimonio igualitario. Fueron como dos leyes de esa etapa de trabajar en el Congreso como secretaria parlamentaria que fueron momentos históricos de nuestro país, ¿no? Estos 12 años yo creo que además de sentir todos los días que vivíamos en un país maravilloso, donde nuestro presidente en su momento Néstor y después Cristina todo el tiempo nos daban noticias que nos hacían sentirnos orgullosos de ser peronistas, de ser parte de un proyecto nacional y popular, creo que tenía esa épica de sentir que todo el tiempo le estábamos a los poderosos o a los poderes fácticos sacándole un poquito de margen, ¿no? Creo que el peronismo, si hay algo que tiene es que ir en contra del orden establecido, porque el orden establecido siempre lo han digitado o establecido los poderosos, ¿no? Los que tienen poder y la correlación de fuerza en un momento dado. Entonces me parece a mí como joven, militante, ya no tan joven, porque tengo 38 años, siento que fueron los 12 años más maravillosos de mi vida, ¿no? Porque creo que, como decía Néstor, uno por donde pase tiene que dejar huella. No, el hecho de ser joven y de ser mujer no necesariamente hace que seamos transformadores, ¿no? Yo creo que la política es una herramienta de transformación social, pero el tema es cómo uno lo encare, ¿no? Porque no se trata de pasar por los cargos o ocupar el poder por ocupar el poder. Uno cuando va a un lugar de poder es para transformar, es para cambiar las cosas, es para poder ir un poco más allá, porque ese poder establecido lo estatuyeron algunos que tenían el poder en un momento que no necesariamente habrá sido a favor de los pobres, a favor de los que más lo necesitan, ni los más vulnerables, ni a favor de las mujeres. Entonces, creo que es cuando se ocupan lugares de poder, siendo mujer, cómo los ocupamos y qué hacemos distinto, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar con Vilma Ibarra, ella ocupa un lugar muy importante cerca del presidente ahora, ella me enseñó muchas cosas, además de ser una excelente legisladora, una persona muy exigente, batalló la ley de matrimonio igualitario, que fue una ley muy importante, de las más importantes para construir un país igualitario en Argentina, y ella tuvo mucho que ver, digo, llevó el reclamo de las organizaciones y creo que gestionó esa ley de una manera, sin voluntad política obviamente no salía, pero creo que fue una persona muy importante en construirme a Caro dirigente política o a la Caro militante, ¿no? En el sentido de decir, bueno, es muy importante la política, las reuniones, la construcción, pero también es importante la seriedad que uno le pone al estudio de los temas, si estamos en el legislativo, cómo legislamos, y si estamos en la gestión, cómo gestionamos. No soy de las personas que cree que la gestión sola alcanza, sí soy una enamorada de la gestión pública, enamorada de que creo que es un privilegio estar en el espacio público, siendo parte de un gobierno, siendo parte, teniendo la responsabilidad de un cargo, pero también tenemos una responsabilidad de trascender en el lugar, por más mínimo, por más humilde que sea, tenemos que trascender. Y en eso, el paso por el Congreso a mí me permite, luego de ese paso por el Congreso, cuando a Vilma se le termina el mandato, me convocan para el gobernador de mi provincia para volver a Entre Ríos. Y yo les conté que a los 18 me fui y a los
20 y tantos volví. No volví a vivir a mi provincia, pero sí volví a revincularme con la política entrerriana a partir de la Casa de la Provincia de Entre Ríos. Y fue una experiencia maravillosa. Yo tenía ganas, yo sentía que todo el aporte y la militancia de la facultad tenía que ponerla en el sentido de fortalecer el gobierno de una persona que un compañero nuestro, que era Sergio Uribarri en ese momento, y así fue como la Casa de Entre Ríos nos permitió armar toda una movida de jóvenes que venían de Entre Ríos a Buenos Aires a estudiar, y bueno, y ayer nos acordamos, ayer a la noche, de toda la movida cultural que armamos, el primer programa La Casa No Duerme, revolucionamos esa casa y fue maravilloso. Tenía un amigo, un compañero peronista muy ortodoxo que me decía, Caro, en cualquier momento van a subir en tela en vez de en ascensor porque la llenamos de artistas, y era una cosa maravillosa. Y creo que de eso se trata, ¿no? De donde uno pasa a revolucionar y armar quilombo. Hay que armar mucho lío, y si hay algo que no soy es conservadora. Me parece que a los espacios hay que ocuparlos y hay que abrirlos, ¿no? Como que me parece que cuando ocurre que hay crisis de representación es porque el Estado se aleja o la política se aleja de la gente. Y me parece que los artistas nos tienen que sentir cerca, los trabajadores de la cultura cerca. Así que esa paso por la Casa de Entre Ríos me enseñó mucho, me permitió revincularme con la provincia, estar en contacto y trabajar con dos áreas, turismo y cultura, que son dos áreas para mí claves en nuestros gobiernos provinciales, no tan solo en mi provincia, ¿no? Creo que el turismo es una actividad económica importante, democrática por excelencia, que le permite a nuestros pueblos vivir a toda la comunidad de eso, que alimenta el alma, el espíritu, y que la cultura también es un área estratégica, ¿no? Como decía Alberto, la cultura es el combustible y es el alimento para el alma. Yo creo eso, estoy convencida, y creo que de esta pandemia salimos con más cultura porque es lo que también nos va a dar esperanza, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la alegría para poder salir de este atolladero, que no se sale solo con producción, con trabajo y con industria. Me parece que se sale con otras cuestiones, porque es muy difícil y muy duro. En esta pandemia, o sea, terminado el gobierno macrista, que fue la primera pandemia, vino esta pandemia que vino a traernos tristeza, desazón y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces me parece que es importante que nosotros le demos un espacio importante a lo cultural. Y bueno, de la Casa de Entre Ríos me fui a la Diputación Nacional y allí impulsamos la ley de creación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos en el primer mandato, luego otras leyes vinculadas al turismo, y el segundo mandato los 2 últimos años estuvo atravesado por el macrismo, y allí fue donde impulsamos la ley de cannabis medicinal, que es un tema que me llegó porque vinieron las madres a plantearlo al Congreso, y allí nos hicimos cargo, ¿no? Fue un proyecto de ley y una militancia que a mí me enseñó mucho, me atravesó lo personal, porque como que ahí me di cuenta que la sociedad está mucho más adelante que la política en muchos temas, ¿no? Siempre queremos desde la política de, ¿qué pensará la gente de tal o cual tema? Y ahí fue como que al que se lo comentaba y le decíamos a sacar una ley de cannabis, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Y qué van a pensar? ¿Y que te metes con las drogas? ¿Y qué van a decir? ¿Que vos fumás porro? Y yo ahí le dije, mira, la gente a veces está delante de los políticos, y nosotros, si explicamos bien las cosas y argumentamos bien, y hay una necesidad, donde hay una necesidad hay un derecho, y tenemos que ir para adelante. Entonces, siempre fui una persona de mucha convicción, o sea, si yo estoy segura de algo, nadie me lo va a sacar de la cabeza y voy a ir adelante, así ponga todo en riesgo. ¿Por qué? Porque creo que uno tiene que jugársela, y tiene que jugársela por lo que cree, por lo que uno está convencido, por cambiar las cosas. Nunca tenemos que dejar de soñar, me parece que eso es muy importante, ¿no? Y nosotros como jóvenes también. Como jóvenes no podemos naturalizar algunas lógicas de la vieja política, y como mujeres tampoco podemos naturalizar el machismo de la política en cada lugar donde atravesemos, porque a veces lo que pasa es que hablamos mucho de la paridad y de la mujer, pero a la hora de ocupar un espacio, otra mujer nos cuesta mucho. Entonces la generosidad entre mujeres y las alianzas entre mujeres es clave en la política. Y la verdad que ese paso por la Cámara de Diputados a mí me dio grandes amigas diputadas que me enseñaron muchísimo del feminismo.
Yo soy una hija del patriarcado, no, si bien desde los 16 años estoy convencida del aborto legal y que es una lucha que hay que dar y es un derecho que tenemos las mujeres, también estoy convencida de que no soy feminista de nacimiento, sino que me fui construyendo y fui aprendiendo. Y en ese paso, bueno, tuve grandes amigas como Adela Segarra, Gloria Videgain, Estela Díaz, Mara Brauer. Fuimos construyendo un espacio de mujeres feministas que me enseñaron mucho y me ayudaron a deconstruirme y a aprender todas estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, una vez dijimos con estas compañeras, hagamos un experimento, porque veíamos que nos costaba mucho a las mujeres pelear por espacio para otra mujer. Y creo que tiene que ver con que nos ha costado tanto a las mujeres llegar a un espacio, porque las listas las arman los hombres, los lugares de mayores recursos o de definición de recursos económicos en el Estado también lo definen los hombres, que cuando la mujer tiene un mínimo espacio y tiene que pelear para que lo ocupe otra mujer, cuesta muchísimo, ¿no? Decir, bueno, vamos a pelear por ella. Entonces hicimos un ejercicio y armamos un grupo de WhatsApp hace 4 años que llamó Peronchas Feministas al Poder, y dijimos, bueno, pongámonos de acuerdo qué queremos cada una para la otra, qué lugar quiere ocupar, y salgamos a tener una estrategia de poder. Porque los hombres se juntan en un asado y dicen, bueno, fulano tal lugar, mengano tal lugar, es más fácil para ellos diagramar estrategias de poder. Es como que la mujer, sí se habla de más espacio para la mujer en la política, pero bueno, el otro día alguien me decía, hice una entrevista y me preguntan, bueno, ¿hay discusión política en Entre Ríos? Mirá, nadie obtura la rosca política, nadie obtura que se discuta política. Y alguien me llama y me dice, mira, qué raro escuchar a una mujer hablar de la rosca, de la política, porque en realidad hay como un discurso de que está todo bien con que las mujeres hablemos de política y tengamos más espacio, pero en el fondo, en el imaginario masculino, seguimos ocupando un lugar de que la mujer en la política está para hablar de temas de género. Y yo no quiero hablar de temas de género, ni de la violencia de género. Quiero hablar del lugar real de poder y de participación que tenemos las mujeres para cambiar las cosas. Entonces, bueno, dejarles eso, no me quiero extender mucho más. ¿En qué está Caro ahora? Bueno, después de la diputación vine a la gestión en mi provincia, fueron 2 años maravillosos de gestionar en la cartera de Turismo y de Cultura, ambas carteras juntas. Así que la gestión en el Ejecutivo Provincial también me enseñó, y del potencial. Y ahí vengo a contarles de lo federal. A mí me motiva mucho construir regiones fuertes. Me parece que esta pandemia ha centralizado más nuestro país. Si todo pasaba por Buenos Aires, la pandemia hizo que más. Hace 6 meses que no paramos de escuchar hablar del AMBA. Hace 6 meses que todo es provincia de Buenos Aires y la capital. Y nuestro gobierno lamentablemente tiene muchos funcionarios de la provincia de la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Y me parece que la mirada federal es clave en el diseño de las políticas públicas, es clave cuando se implementan las políticas tener clara la dimensión federal. Vivir en la ciudad de Buenos Aires no tiene nada que ver con vivir en el interior del país y las realidades que se viven en el interior del país. Entonces, nosotros tenemos en el interior grandes cuadros para ser parte de nuestro gobierno y darlo, imprimir una mirada federal, ¿no? Nuestro presidente siempre lo dice, y hay algo muy lindo que dice Alberto, que es: quiero que cada argentino pueda nacer y desarrollarse donde nació. Para eso tenemos que construir oportunidades y tenemos que hacer que el artista que quiera desarrollarse en Entre Ríos lo pueda hacer, no tenga que trasladarse a Buenos Aires. Pero para eso necesitamos corredores culturales fuertes en el interior. Para que haya corredores fuertes en el interior necesitamos que haya una distribución distinta de los recursos. Entonces, cuando se diseñan las políticas, se tenga en cuenta fortalecer otros corredores, ya sea productivos, ya sea culturales. ¿Y por qué digo lo cultural? Porque lo cultural es lo que dinamiza todo, es lo que hace que la energía fluya, hace que nuestros artistas tengan posibilidades en la provincia. Mira, el equipo que quedó en Cultura de la provincia, que es muy cercano y es parte de la gestión que teníamos nosotros antes, me decían el tema de Netflix, el tema de la industria de los videojuegos, la industria audiovisual. ¿Por qué pensar siempre en lo productivo, en la industria, y no empezar a pensar en esta nueva industria, que es la industria del software, la industria del conocimiento, la tecnología? O sea,
nosotros también tenemos que pensar desde el interior en clave de cómo la industria audiovisual genera recursos. Alguien se reía el otro día del Silicon Misiones, y a mí me enoja muchísimo que se rían de Silicon Misiones. ¿Por qué Misiones no puede tener una estrategia de poder, de Misiones pararse fuerte desde el desarrollo científico-tecnológico? Me parece fantástico, y me parece fantástico que Entre Ríos tenga su festival de cine y que aspire a tener una posición fuerte en la industria audiovisual. Y está buenísimo, y a eso es lo que tenemos que apuntar, ¿no? Al desarrollo federal. Entonces, este espacio es fantástico. Felicito a Gestar, a que nos dé espacio a las mujeres, y creo que nosotras no tenemos que quedarnos calladas, hay que decir siempre lo que pensamos, porque es contribuir también a que nuestro proyecto, a que nuestro gobierno tenga en esta diversidad de voces que hay, también darle fortaleza a nuestro presidente, ¿no? ¿En qué estamos nosotros? En este momento a mí estamos en Entre Ríos construyendo un espacio de jóvenes, mujeres y varones, que piensan la política a 20 años. Hay mucho cortoplacismo en la política, y me parece que nosotros tenemos que poder pensar a largo plazo las políticas públicas, ¿no? Que independientemente de quién venga, las políticas perduren, y tener una estrategia de que nuestras provincias dejen de ser gobierno nacional dependiente. Ese es mi leitmotiv ahora, si ustedes me preguntan, Caro, ¿en qué está pensando o qué está armando? Desde la Diputación Nacional, trabajando por la reglamentación nueva de la ley de cannabis para garantizar acceso, y una nueva ley de cannabis de regulación integral. Y en cuanto a la paridad, en Entre Ríos, acabamos de presentarla al gobernador. En realidad es un trabajo que se ha hecho desde la vicegobernación. Entre Ríos, por primera vez en la historia, tiene una vicegobernadora mujer. Se ha hecho un trabajo muy importante para en la Red por la Igualdad, donde hubieron mujeres referentes sindicales, mujeres intendentas, mujeres concejales, que participaron junto a nuestra vicegobernadora para armar un proyecto de paridad integral. ¿Qué es la paridad integral en Entre Ríos? Entre Ríos hoy es la provincia más atrasada, porque tiene una ley de cupo que es menos del 30% en la legislatura provincial, con lo cual la paridad integral lo que plantea es paridad en todo, no solo en cargos electivos, sino también en el Ejecutivo, también en las ternas del Poder Judicial, también en los colegios profesionales. Esto es paridad integral, se acaba de presentar al gobernador, y hoy estamos militando esta ley para que la paridad sea real, y que no sea para más participación de mujeres y que sea solo cuantitativo, tiene que ser cualitativo. La mirada femenina tiene que atravesar todos los campos, como decía Silvana, que una mujer esté en minería, y que las mujeres podamos participar dando nuestra mirada, que no quede limitada nuestra mirada solo a los temas de género. No voy a abundar más, creo que cuando ocupamos cargos tiene que ser con compromiso, con vocación, y no es pasar por pasar en los cargos. Donde pasemos, por más humilde que sea, a los lugares los construimos nosotros, y le damos identidad nosotros y la fuerza de la transformación. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Bueno, vuelvo a mandar un abrazo enorme a las compañeras y a los compañeros que están de todas las provincias y localidades que mandan saludos por el chat. Vamos a saludar también a Mónica Salazar, diputada provincial de Catamarca, a Claudia Paladino, ministra de Salud de Catamarca, a Inés Blas, senadora por la provincia de Catamarca, y un saludo muy especial a Cecilia Pon, directora de Economía Tributaria Federal, que es un placer contar con su presencia en este encuentro. Vamos a dar también ahora lugar a las preguntas. Tengo a Paula Gargiulo de Tierra del Fuego, que quiere hacerle una pregunta a Silvana. No sé si Paula estás ahí. Ahí está. Bueno, buenos días a todas las compañeras y compañeros que están en este encuentro. Un agradecimiento especial tanto a Silvana como a Carolina por, bueno, la exposición y toda la trayectoria que nos hicieron en un punto personal, encontrarnos en puntos comunes. Yo tuve la oportunidad de que la exgobernadora, mandato cumplido, ¿no? Obviamente Rosana Bertone, me convocara en su gestión, y estuve a cargo de
cartera del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y las he escuchado a ustedes en estos ejes centrales, ¿no? El tema de la paridad de género, el tema de las políticas públicas y programas con miradas integrales, con eje en lo que tiene que ver con las cuestiones de mujeres, y programas específicamente también de violencia y las leyes que uno debe de alguna manera seguir impulsando. Pero fundamentalmente en tema de gestión, desde los ejecutivos, Silvana, yo lo que te quería consultar era vos como representante, en este caso como diputada, ¿cómo podés abordar o cómo abordan todas las acciones que se van dando desde los organismos nacionales? Si bien, bueno, escuchaba recién a Carolina atentamente, de alguna manera a las provincias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que son los programas de niños y adolescentes, en toda esta integralidad y en este consejo, por ahí que fue ayer, que llevó la Secretaría Nacional de Niñez, y que en este contexto de pandemia, hoy la pobreza, con los números que tenemos, fundamentalmente atraviesan a las infancias y bueno, dar un rol central a las políticas de cuidado, y que son las que realmente hoy son las que están más vulnerables y empobrecidas de alguna manera, ¿no? ¿Cómo en la provincia de Catamarca lo abordan y cómo ustedes como legisladores o como diputados particularmente acompañan a los ejecutivos, en este caso en Catamarca? Sí, gracias por tu pregunta y la verdad que qué lindo que podamos estar conversando con tantos kilómetros de diferencia y con temas que nos son comunes, como decías, y que nos interesan, que son tan importantes. Coincido que en este tiempo, digamos, de la pandemia, las vulnerabilidades se acrecentaron y que la mujer ha tenido, digamos, que afrontar una situación que a lo mejor ha sido recrudecer los cuidados dentro de un hogar y una sobresaturación de trabajo, porque si ha estado dentro de lo que son los grupos de trabajadoras con trabajos, digamos, esenciales que han tenido que permanecer, como en el caso de la salud, más, digamos, el trabajo del hogar, por eso esto de, digamos, de los que yo mencionaba, de estar en la agenda, digamos, de quienes estamos dentro del Congreso, y que es un tema que lo hemos abordado y hemos participado de charlas, porque es un tema que se ha hecho visible. O sea, ¿qué ha hecho la pandemia? Ha visibilizado las vulnerabilidades al acrecentarse, o sea, las inequidades, las vulnerabilidades con la pandemia es como que se visibilizaron muchísimo, y entonces, por ejemplo, tenemos un problema con la violencia, por ejemplo, que lo estamos viendo. Es un problema que teníamos y que la pandemia lo recrudece, lo pone sobre la superficie, para que nosotros, digamos, y que tenemos que tomar, digamos, como que esa situación, esa realidad, nosotros no podemos ignorarla, porque, digamos, de alguna manera, las soluciones, las acciones para poder revertir, digamos, estas problemáticas que están saltando dentro de la Argentina, digamos, y que no es extraña, digamos, a otros estados, sino que nos está pasando a todos. Pero esto de resolver y de poner en tema, de poner en agenda, de poner en tema, digamos, en los debates que estamos teniendo dentro de las comisiones, o por ejemplo, con reunión con el Ministerio de la Mujer. Nosotros como bloque hemos tenido reuniones con el Ministerio de la Mujer, donde fuimos puestos en conocimiento de cuáles eran los ejes sobre los que se iba a implementar, los programas que se implementaron y el trabajo que se iba a hacer, donde la integralidad era una de las digamos, consideraciones fundamentales que tuvo, y la manera en la que la iba a afrontar desde el punto de vista de que la Argentina presenta distintas realidades. Entonces, esto nosotros lo estamos hoy tratando. Las políticas del cuidado es un tema que no está resuelto, sino que se está trabajando, y donde los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos tienen un trabajo ya
firme que vienen avanzando a los efectos de poder encontrar, digamos, las regulaciones posibles, mejores y más, digamos, respetuosas y protectoras que necesitamos para estas situaciones de vulnerabilidad en las que las mujeres nos encontramos. Entonces, son temas que, como bien lo dices, van apareciendo, creo que dentro del Congreso, como representantes del pueblo, estos temas no pueden no estar fuera de una agenda. Creo que desde que comenzamos a trabajar a partir de marzo, estuvo atravesado, digamos, por las temáticas que fueron necesarias, tanto lo que fueron a contribuir al plan de gobierno del presidente Alberto Fernández, y también a poder brindar las herramientas en torno a lo que es, digamos, mantener a nuestro país en pie. Si uno analiza cuáles fueron el sostenimiento de la deuda, ahora en debate un presupuesto, el aporte extraordinario, la ley de sostenimiento y reactivación del turismo, las que tratamos sobre los agentes sanitarios. O sea, tenemos dentro del Congreso temas que el teletrabajo, o sea que las temáticas que fuimos abordando en estos tiempos, digamos, desde que inició la pandemia, están atravesados por, digamos, los temas que dentro de nuestra sociedad van siendo necesarios, que nuestro Estado va necesitando para poder afrontar, digamos, la emergencia sanitaria, social y económica que nosotros transitamos. Y nosotros, digamos, dentro de lo que es el bloque del Frente de Todos, hemos estado siempre con esta posición, y creo que es bueno decirlo, del Congreso abierto. El Congreso abierto, el Congreso con sesiones, digamos, mixtas, presenciales y virtuales. Creo que se ha trabajado a los efectos de poder alcanzar, digamos, la solución que nosotros tenemos. No, a lo mejor hay temáticas que presentan, digamos, no es lo mismo estar de manera presencial al funcionamiento que tenemos dentro del Congreso. Pero creo que esta cuestión que plantea es la que a nosotros nos van dando, digamos, las prioridades en las que nosotros vamos trabajando, y el trabajo en las comisiones. El trabajo en las comisiones esta semana ha sido arduo, y va llegando al recinto, digamos, en función de los consensos que se van estableciendo a los efectos de los protocolos para poder sesionar. Entonces, esto es importante. Creo que vamos a tener seguramente de manera próxima un avance. Hay distintos proyectos, los proyectos se trabajan también de la misma manera, digamos, en las comisiones de manera virtual. Así que creo que sobre temática de las políticas de cuidado vamos a estar, digamos, trabajando, digamos, como estamos hasta ahora, y que vamos a tener seguramente con los consensos que sean necesarios, una ley, digamos, tendiente a que exista en cuanto con una contención universal, y con también estableciendo cuáles van a ser los parámetros. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Tenemos también a Luciana Barros, que quiere hacerle una pregunta a Caro. No sé si, Silvana, estás por ahí. Luciana Barros. Sí, acá estoy. Bien. ¿Cómo están a todos y todas y todes? Buenos días. Gracias, diputadas, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, mi pregunta es para Caro. Pensaba en todo lo que comentaste de tu trayectoria política. Me siento tan identificada con vos por lo de la abuela radical y la familia radical. Y bueno, me acordaba de un episodio reciente que tuvimos en la Cámara de Diputados, esta situación de Ameri, gracias a Dios ex diputado nacional, y en esto que queda en evidencia, nos deja en evidencia a todos de la crisis de representación política, porque obviamente nadie se siente representado por ese sujeto, y mucho menos las mujeres, ¿no? Y que muchas veces esto le termina dando de comer a la antipolítica. ¿Cómo crees vos, qué líneas de acción crees que deberíamos poner en práctica desde los partidos, desde las militancias, de distintos espacios en donde se genera la política,
para llegar a ocupar esos lugares, y si ves como un caso extremo para que este proceso se dé más rápidamente, de que el Estado tenga que intervenir, por ejemplo, en la vida democrática de los partidos y dictar, no sé, una ley de cupo en los partidos políticos. Era esa mi pregunta. Bueno, un poco lo de la antipolítica, yo creo que uno tiene que cuidar mucho el lugar de representación que tiene, que la antipolítica, o sea, se enfrenta cuando uno como legislador representa bien a la gente y está presente y está cerca de los problemas, con una oreja escuchando qué es lo que está pasando, para presentar esas iniciativas que respalden, para cuando hablamos en el recinto poder llevar la voz de la gente. Lo de Ameri, la verdad que es terrible para la política, pero también son terribles otras cosas, cuando la gente ve el circo que hace la oposición ahí adentro y cuando el debate también se bastardea. No me parece la intervención en las cartas orgánicas de los partidos. Sí, sí, por ejemplo, en Entre Ríos ahora la paridad integral plantea que los partidos políticos tengan paridad adentro de las listas y los cargos de representación. Yo no me circunscribiría solamente a lo de Ameri, porque me parece que pasan un montón de otras cosas que también hacen que la gente deteste, y a veces los políticos nos enfrascamos entre nosotros en peleas intestinas que no tienen nada que ver con los problemas que tiene la gente. Hoy la gente está preocupada porque su comercio está cerrando, porque no tiene para comer, porque el IFE no alcanza, porque la ATP es insuficiente, y nosotros hablamos del espionaje ilegal. Entonces está bien que hubo una persecución los 4 gobiernos de Macri, pero lo que digo es, a veces estamos en temas que no son los temas que le preocupan a la gente, y ahí cuando se disocia la necesidad o el problema de lo que le está pasando a la gente, es cuando la gente dice váyanse a la mierda. Entonces no es Ameri el problema es cuando nos alejamos de la gente. Por suerte tenemos un gobierno que está haciendo malabares y maravillas con el Estado desfinanciado, desguazado que dejó Cambiemos. La verdad es que si hay algo terrible de lo que pasó, fue que se construyeron 12 años de construcción política de un Estado fuerte. Entonces, ese Estado fuerte que construyó Néstor y Cristina, un Estado con políticas públicas que a mí me hubiese encantado que Macri le dé continuidad a muchas cosas que estaban bien. Digo, hay otras cosas que puede haberlas desarmado, pero digo, desarmaron todo, se ocuparon de destruir todo. Eso es terrible. Y es como que hay que volver a empezar, y encima se vuelve a empezar no de 0, sino de -10 por la pandemia. Entonces estamos en un momento difícil, muy sensible, donde la gente va a tratar de buscar chivo expiatorio para echarle la culpa y la responsabilidad de lo que le está pasando, porque a todos le está pasando a alguien, al que no se le enfermó un familiar, no puede salir de la casa y se siente mal por eso. Entonces, lo que no tenemos que hacer es enojarnos con la gente y con lo que está pasando. Tenemos que ser muy inteligentes y ponerle el cuerpo como militantes a hablar con el vecino, a tratar de generar acciones que den esperanza en un marco de incertidumbre, pues no sabemos la vacuna cuándo va a estar, entonces no sabemos cuándo esto se va a resolver. Tenemos que agradecer que nuestro gobierno se hizo cargo, porque si no esto hubiese sido un verdadero desastre. Entonces, pero con eso no alcanza, con decir menos mal que estamos nosotros. Tenemos que poder tener políticas activas y tener el oído y el termómetro de lo que está pasando y de lo que la gente está sintiendo y pensando, porque ellos hacen focus group, miden cada cosa que pasa a la sociedad, porque hoy, no sé si ustedes vieron la serie de las redes sociales, Dilemas de las redes, está todo medido, porque, o sea, somos menos libres que nunca. Hay un autor que a mí me gusta mucho, se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama La psicopolítica, y ahí explica todo el tema de que antes era el panóptico de Foucault, ahora ya no es el panóptico de Foucault. Pensamos que somos absolutamente libres, pero somos menos libres que nunca, porque Google, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero hablan algo con el teléfono y a los 2 minutos en el Instagram aparece una publicidad de eso. Bueno, está todo medido, todo tabulado, y ellos hacen política con eso. El PRO y Cambiemos tienen todo medido, aceitado, de los segmentos de la población que le interesa tal tema, tal cual otro tema. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Bajar nuestra bandera? No, de ningún modo. Nosotros tenemos que seguir firme con nuestras banderas, con nuestras convicciones. Lo que tenemos que hacer es entender que hubo un cambio social muy fuerte con esto de las redes, que ha trastocado todas las lógicas que nosotros podíamos tener de acercarnos al vecino, de llegar a la población con el mensaje. Entonces creo que en eso el peronismo está buscando la manera de cómo llegamos. Y ellos, digo,
nos mantienen, digo, cuando digo no somos libres es porque el WhatsApp suena y entran mensajes permanentemente y uno no tiene una delimitación de la vida pública, de la vida privada, y estamos permanentemente enfrascados. Entonces, ¿qué creo? Que a veces nosotros nos enojamos con la gente porque dice tal o cual cosa y no entendemos que esto es un fenómeno social más amplio. Además de que los poderes fácticos existen, están, y van a estar siempre. Entonces nosotros tenemos que construir correlación de fuerza para poder contrarrestar eso. No podemos enojarnos con Clarín, con este, con el otro. Digo, eso va a estar. Entonces, si nosotros nos la pasamos puteando contra los multimedios y demás, tenemos que construir otros medios, tenemos que darle espacio del Estado a otras voces, o sea, construir alternativamente y construir organización política para poder contrarrestar eso, ¿no? Y conciencia en el pueblo, porque si el pueblo no tiene conciencia, por más que vengamos, gobernemos y hagamos las mejores políticas, y no hay conciencia en el pueblo, después viene Macri y se lo borra de un plumazo. Eso ya lo aprendimos, pues fueron 12 años maravillosos donde nos fuimos 4 años y desarmaron todo, no quedó nada. Gracias, Caro, y a la compañera que hizo la pregunta. Augusto Zapata quería hacer una pregunta a Silvana. No sé si Augusto estás por ahí. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Perfecto, sí. Bueno, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por el espacio. La verdad que es muy importante este ateneo de poder dialogar. Yo en mi caso que estoy en Córdoba, en un pueblo de Córdoba, poder dialogar con tan importantes referentes. Así que muchísimas gracias a Gestar por el espacio. Le quería preguntar a la diputada Ginocchio, puesto que ella comentó que las mujeres están cumpliendo un rol fundamental en el gobierno provincial, dirigiendo varios ministerios, incluso uno tan importante como el de minería, y ya que nuestro partido viene siendo la vanguardia en promover a las políticas de género como que deben ser una política transversal, digamos, a toda la gestión pública, le quería preguntar a la diputada cómo se instrumenta esa transversalización de la política de género en la provincia y si tienen pensado crear o planificado crear un Ministerio de la Mujer a tales fines. Esa es la pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. La provincia de Catamarca, digamos, siendo una provincia del interior, la participación de la mujer ha tenido, digamos, un proceso en el que hoy nos encontramos y creo que, digamos, con perspectivas, digamos, un mejor futuro. Porque dentro de, como comentaba dentro de la charla, por ejemplo, dentro de lo que estamos trabajando, ya sea en las cámaras legislativas, en la Cámara Legislativa, dentro del Ejecutivo, en los municipios, las concejalas, militantes, estamos dentro de un grupo de mujeres con una presencia y con una voz, que eso se nota, se advierte y estamos en contacto con mujeres del interior. Y esto es nuevo, o sea, y cuando hacía referencia a que veo digamos, un camino que se está haciendo, es porque, si bien es cierto, yo no tengo, digamos, la militancia hermosa que tiene Carolina, que le estuvo manifestando. Yo he participado en elecciones, digamos, en el año 2017. Antes no tengo atrás, en mi historia personal, otra campaña política en la que yo haya sido, digamos, candidata. Y entre esa campaña y la campaña que he acompañado a las mujeres en el año 2019, advierto una diferencia que es notable. Y esa fuerza, esa lucha de las mujeres, donde cada vez, digamos, van reclamando los espacios de participación, donde van, digamos, poniendo su voz, donde van, digamos, diciendo, yo puedo integrar esta lista, no esto de lo que aludió Carolina, es la realidad, es lo que pasa, que muchas veces, por los contactos, por relaciones de amistad, las mujeres quedamos al margen de donde se toman las decisiones. Entonces, creo que la mujer, advirtiendo esto,
es que se va, digamos, tendiendo esos puentes y esos lazos entre nosotras, vamos, digamos, conectándonos, dándonos los apoyos. Creo que es fundamental por eso que lleguen las mujeres para ir tendiendo las manos entre nosotras. Y esto también de lo que, digamos, decía Carolina, de un grupo de WhatsApp donde se ponían de acuerdo más o menos qué lugares son los que nosotros queremos, digamos, ocupar. Creo que es trascendente y parece una cuestión menor y no, es algo realmente que hace a las bases del trabajo, de la participación y de esa visibilización que necesitamos las mujeres. Creo que esto forzosamente se tiene que ver reflejado en lo que es un ejecutivo provincial, porque las mujeres, como no nos quedamos ya calladas como a lo mejor pasaba, digamos, en una década atrás o 20 años atrás, las mujeres vamos reclamando esos espacios porque consideramos que tenemos la capacidad, que tenemos, digamos, la fuerza y la voluntad del compromiso, la solidaridad que se necesita para atender, digamos, cuestiones públicas. Entonces, creo que esto se nota dentro de lo que es el gabinete, se nota de la provincia, se nota dentro de lo que son los gabinetes municipales. Obviamente, queda mucho por hacer, pero tenemos, por ejemplo, en Ciencia y Tecnología, en Catamarca, en el Ministerio de Salud, creo que en planificación, en importantes lugares estratégicos. Hoy, por ejemplo, frente a la situación de emergencia sanitaria que vive la provincia, tenemos una ministra pero de hierro, que está, digamos, luchando a la situación las 24 horas del día, con un trabajo formidable y con un equipo que tiene muchísimas mujeres. Entonces, creo que esto, la política no puede estar, digamos, disociada de lo que pasa en su comunidad, de lo que pasa en el barrio, de lo que pasa, ni de lo que pasa en el centro vecinal o en el club. Creo que esto es lo que tiene que verse reflejado dentro de lo que es, digamos, los gabinetes de gobierno, dentro de lo que es, en el ámbito que se diga. Creo que eso es un eje de trabajo, es una pauta que nosotros, digamos, como mujeres, tenemos que prestar mucha atención porque hay muchas señales que nos están dando que no estamos teniendo la participación que debíamos tener. Tenemos una agenda, digamos, por ejemplo, esta de 2030, en la que la pandemia ha hecho retroceder esta cuestión fundamental de la igualdad de género, de lo que es también, por ejemplo, el trabajo decente. Son problemáticas que vamos teniendo, digamos, frente en la realidad en la que nos ha tocado vivir, y que tenemos, digamos, un Estado que está haciendo un tremendo esfuerzo para poder contener todos los sectores de la economía, para no caernos, y que dentro de esta realidad que nosotros, digamos, estamos viviendo, creo que es importante muchísimo más que nunca, que lo que pasa en las comunidades, lo que va surgiendo dentro de la comunidad, las necesidades de representatividad que van tomándose, digamos, que van apareciendo en la comunidad y que van emergiendo fruto no de una casualidad, van emergiendo fruto de un trabajo sostenido, continuo, casi histórico dentro de nuestro movimiento, en el que la mujer va emergiendo, y creo que esto se tiene que ver reflejado forzosamente. Y si no están cubiertos, estamos todas las mujeres, digamos, reclamando ocupar los espacios que consideramos que tenemos que ocupar, y creo que, por ejemplo, las próximas elecciones legislativas, creo que la presencia de la mujer acá va a ser realmente histórica, porque estamos trabajando las mujeres para que esa representatividad, para que esa participación exista, y en todos los niveles. Entonces, creo que es dentro del gobierno de la provincia, dentro de los ejecutivos municipales, hay presencias de mujeres. Creo que esto, en función del trabajo que venimos haciendo, de la visibilización que nosotros vamos reclamando, se va a ir transparentando, va a ir, digamos, cada vez teniendo una mayor participación. Por supuesto que son importantes, como también acá se mencionó,
las medidas de acción positiva, que nosotros las tenemos, como hemos tenido con los cupos. Dentro del Partido Justicialista de Catamarca existe la paridad, así que nosotros tenemos un camino que venimos recorriendo y una construcción que consideramos que nos puede llevar a pensar en un mejor futuro, digamos, participativo y más democrático, igualitario, ¿no? Para todas. Gracias. Bueno, muchas gracias, Silvana. Vamos a pasar a las últimas dos preguntas. Tenemos a la compañera Sabrina Escala, que quiere hacerle una pregunta a Carolina, y una última pregunta que va para las dos, que nos dejaron escritas en el chat, que es: ¿cómo contribuyen las demandas del movimiento feminista a fortalecer el crecimiento de nuestro movimiento y cómo el peronismo contribuye al feminismo? A ver si Sabrina está por ahí. En primer lugar, les quería mandar un saludo a todas, la verdad, y agradecer a GESTAR. Es una instancia de diálogo para mí, de reflexión muy importante que nos estamos dando las mujeres en este contexto, así que agradecer al equipo de GESTAR que auspicia este tipo de actividades, ¿no? En segundo lugar, pedirles disculpas, estoy viajando, así que estoy en el auto, pero no me quería perder, porque me parece clave que estemos todas presentes, así que acá estamos en familia escuchándolas, y agradecerle a las expositoras también, me parecieron importantes sus aportes. Quería simplemente hacer dos reflexiones. En primer lugar, les quiero compartir, bueno, yo soy Sabrina Escala, actualmente me desempeño como directora de Financiamiento Internacional en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales. Y desde esta área, a nosotros nos pareció importante, apenas asumimos la gestión, incorporar como requisito para presentar los proyectos con financiamiento externo, que las distintas jurisdicciones incorporaran su reflexión respecto de cómo esa política mejora o estaría impulsando las cuestiones de género, ¿verdad? Nosotros nos pareció que hacer pensar desde la política pública, desde el desarrollo de las políticas públicas, de su inicio, desde la formulación, cómo esa política iba a mejorar o iba a aportar en perspectiva de género, ¿no? O sea, estamos desde nuestro pequeño lugar, les quería simplemente poner en conocimiento eso, que me parece importante, ¿no? Cada uno desde su lugar que llame la reflexión en estos temas, que son transversales, y que por ahí no hay muchos sectores que no están acostumbrados a esta política transversal de género, entonces, bueno, aportando nuestro granito de arena en ese sentido. Otro segundo punto, también muy cortito. Yo personalmente, digamos, estoy en contra de lo que es el aborto, y sin embargo ello es no me deja de, no por ello dejo de apoyar lo que son todas las otras luchas, ¿no?, que estamos dando las mujeres en otros campos, ¿no? Y en este sentido apoyar todo lo que se mencionaba recién sobre deconstruirnos, ¿no? Y pensar las políticas femeninas y de las mujeres en cuanto a la igualdad, por ejemplo, en nuestra actividad política y como militantes políticas, que no está reconocido, ¿no? Que son espacios fundamentalmente que fueron conducidos por hombres y a los cuales nos cuesta mucho generar nuestros lugares, ¿no? Nuestros merecidos lugares. Entonces, me parece también ahí que las mujeres tenemos que dar estas pequeñas batallas, ¿no? Y yo desde mi lugar como mujer en contra del aborto, estoy siempre pendiente y apoyo todas las demás luchas feministas, ¿no? Que no me parece que esto tenga que ser una división para poder seguir aportando a la igualdad de las mujeres, a las cuestiones de paridad, a las cuestiones de lucha contra los femicidios. Hay un montón de temas que tenemos en común y me parece que tenemos que apostar a eso, así que agradecerles también a todas a las cuales nacimos en otra generación, que nos estamos deconstruyendo en el camino, que la verdad que hay mucho para aprender. Así que agradecerles a las expositoras y a GESTAR por esta iniciativa. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu participación. La compañera Carolina se tiene que ir y le queremos agradecer que haya estado con nosotras, que nos haya acompañado durante este tiempo, por brindarnos el espacio de escucharla.
Estamos muy agradecidas todas las compañeras y compañeros de su participación. Tiene un hijo pequeño, así que tiene que ir a atenderlo. Y antes que nada, bueno, agradecerles a todos los compañeros y compañeras que participaron en este espacio tan federal y estamos felices de haberlos escuchado. Bueno, Caro, te saludamos y ahora le damos el espacio a Fede para que cierre si hay alguna pregunta más, pero te liberamos. Muchas gracias por estar acá. Chao, Caro, nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, la última pregunta, que es para Silvana, que es ¿cómo se contribuyen las demandas cómo contribuyen las demandas del movimiento feminista al fortalecimiento de nuestro movimiento y cómo el peronismo contribuye, ¿no?, al feminismo? Hola Silvana, ¿cómo estás? Soy Susana, te hice esta pregunta, te cuento un poco el marco, por qué te la hago. Bueno, yo soy de Tierra del Fuego, soy docente investigadora de la universidad, trabajo en la gestión, digamos, en la gestión de la universidad en el área de géneros, y también fui funcionaria de la gestión de Rosana junto con Paula. Y bueno, a mí personalmente me preocupaba un poco, o me preocupa, digamos, hoy en Tierra del Fuego tenemos el encuentro provincial de mujeres, en el que están participando ahora varias compañeras. A las 5 de la tarde van a hacer las conclusiones, y a mí me preocupa un poco, digamos, que veo que no hay mucho diálogo. Si bien Alberto personalmente vino como a defender y a restablecer un diálogo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas, las minorías y demás, y en este sentido es como profundamente militante, sí por ahí veo como que políticamente, desde nuestra estructura política, entiendo que el movimiento feminista se ha como fraccionado, y en realidad a veces a mis compañeras, digamos, de militancia le digo, vos no te diste cuenta, pero sos peronista, vos no te diste cuenta, pero sos peronista. Entonces siento como que la lucha se da por fuera de los espacios políticos, y esto, bueno, en función sobre todo el año pasado, este gran fenómeno social que fue la marea verde, digo, ¿cómo podemos volver a que la lucha que tiene que ver con nuestros derechos como mujeres, como poblaciones diversas, como minorías, vuelva al lugar que yo entiendo que es el lugar natural, que es el peronismo? Bueno, gracias. Ahí está. Bueno, gracias por tu participación, por la inquietud, por la pregunta. Yo creo que el peronismo es un movimiento que históricamente ha tenido, digamos, una sensibilidad social muy importante, y que por eso en mi participación, cuando hice referencia a lo que fue el Partido Peronista Femenino, que marcó un acontecimiento y que fue muy adelantado para la época en la que sucede, donde las mujeres inician un trabajo, era exclusivamente de mujeres, donde inician un trabajo y un verdadero empoderamiento, porque comienzan a inmiscuirse en temas que hasta ese momento no pasaba, digamos, no pasaba por la vida de las mujeres. Esto de trabajar y la manera en la que estaba organizado, y la comunicación que existía dentro de lo que era ese partido, y cómo se va, digamos, estableciendo las conexiones con el interior del país, porque si uno piensa el trabajo que se realiza en ese momento, digamos desde la Fundación Evita, uno tiene que ver que realmente había canales de comunicación de una organización realmente importante, muy importante, y que rápidamente se establece. Yo creo que dentro del peronismo, las demandas sociales es donde más eco históricamente tuvieron. O sea, el peronismo se adelanta en lo que es los reconocimientos de derechos. Incluso nosotros, si analizamos lo que es la Constitución del 49, la Constitución del 49 yo muchas veces la recomiendo leer, porque cuando tuve acceso a ella y vi los contenidos que tiene, realmente uno dice,
estaba recepcionando los principios que en el mundo se estaban, digamos, implementando después de una Segunda Guerra Mundial, en la que se había visto quebrada la paz y donde el mundo había quedado, después de un conflicto tan importante, realmente partido y a reconstruirse. Entonces, en ese momento en el que se comienza a perfilar lo que va a ser el siglo XX, donde aparecen muchos, o sea, el mundo que nosotros conocemos es el mundo que se comienza a organizar después, digamos, de esa Segunda Guerra Mundial, y allí nosotros podemos situar, digamos, cronológicamente esa Constitución, digamos, y donde tenemos, digamos, de esa Constitución, por ejemplo, todo lo que nosotros tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución, de un nivel de protección muy grande, y que lo toma de esa Constitución, pero porque ya la gente había aprendido en la gente, digamos, estos derechos, y era imposible, inadmisible, digamos, volver atrás. Yo creo que en esto de los derechos está esto de los reconocimientos, son siempre para adelante, nunca para atrás, y creo que lo que hay que cuidar es que de lo que vamos construyendo y de lo que vamos, digamos, digamos, estableciendo, no haya marcha atrás dentro de los avances que podemos tener dentro de lo que es una participación igualitaria y representativa para la mujer. Los espacios de diálogo me parece que son fundamentales y entiendo que tienen que generarse desde, digamos, nosotros mismos, desde quienes, digamos, desde todos los actores que intervienen, y que el espacio, digamos, partidario, digamos, las aperturas que tienen que darse, que incluso hacía referencia también Carolina, esto de estar cerca, y que es también un rasgo muy característico de lo que es el peronismo, el estar cerca, digamos, ese abordaje, digamos, solidario, y también de que el peronismo se auto, digamos, denomina como un movimiento popular, y que el feminismo es una bandera que levanta. Entonces, este feminismo que tenemos que entender, y que incluso escuchábamos recién, digamos, las opiniones, es una construcción, y lo podemos ver del relato del que hizo Carolina, del relato después de la otra participante, donde el feminismo no es algo que nosotros lo tenemos ya absolutamente incorporado y que es un tema cerrado. No, es un tema en el que nosotros le estamos dando debate, que es importante, digamos, esto, lo que nosotros estamos haciendo. Es verdad que hay diferentes posiciones o posturas, pero creo que indefectiblemente es una bandera que nosotros, digamos, transitando un siglo XXI, tenemos que hacerlo, y que es algo que incluso cuando comencé a pensar, digamos, a pensarme en lo que iba a ser mi trabajo dentro de lo que es la Cámara, ya se advertía la cantidad de temas que dentro de la misma sociedad estaban comenzando a hacerse presentes y visibles, digamos, aún antes que yo ingrese al Congreso, pero ya teníamos, digamos, una perspectiva, y de la que vamos a tener que seguir trabajando, porque nosotros estamos, digamos, legislando, no perdamos de vista que estamos en el 2020, y que estamos, digamos, con muchas regulaciones que vienen de mucho tiempo atrás. Entonces, estamos en esa construcción como sociedad, en ese debate, y creo que el diálogo es fundamental, y que si por algún momento, digamos, percibimos, sentimos que no están los canales abiertos, creo que es digamos, nuestro trabajo, digamos, como mujeres, como miembros, como ciudadanas, miembros de una comunidad, de dar, digamos, la discusión y el debate de los temas, y de no, digamos, quedarnos con esto de que a lo mejor no está, sino que forma parte de esa lucha. Siempre, como lo decía antes,
todas las luchas tienen una tensión, está la tensión esa, porque si no la existiera, no la tendríamos que dar a la lucha, es porque hay una resistencia. Entonces, en esa resistencia es en la que nosotros no podemos permanecer del otro lado, sino que tenemos que avanzar hacia eso para poder revertir y transformar, o sea, estas acciones que decimos transformadoras para poder, digamos, tener esa sociedad, digamos, más justa e igualitaria, y poder, digamos, tener esa pluralidad de voces y esa diversidad, porque la diversidad, todo abordaje que nosotros tengamos lo tenemos que hacer desde ese lugar. Si no lo hacemos desde ese lugar, no sirve. Bueno, Silvana, muchas gracias por tus palabras finales, muchísimas gracias, fue un aliento para todas y todos los acá presentes. Queríamos también agradecerte por tu presencia y la de Caro, que bueno, como aclaró Maca, mi compañera, tiene un bebé chiquito, así que tuvo que ocuparse de eso, pero bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos encontramos el próximo sábado a las 11 también con el Ateneo de Mujeres Peronistas, así que un beso grande a todos los compañeros acá presentes. Saludos a todos. Muchas gracias, la verdad que me encantó participar y me encanta que ustedes sean jóvenes y que tengan estas ganas y este empuje. Gracias. Gracias, Ivana, besos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias a todos.